Vamos a empezar la exposición correspondiente a la cátedra de dermatología, correspondiente al sexto nivel de la carrera de medicina de la Universidad Regional de los Andes. Nuestros integrantes son Brian Pillajo, Leonardo Pachar, Giancarlo Carranza, Enrique Lizalde, Luis Chancusi y José Traves. Bueno, dentro de la anamnesis vamos a ver lo que son los datos personales. Los nombres son Brian José Pillajo Traves, tiene 5 años de edad, de sexo masculino, estado civil soltero, nacionalidad ecuatoriana, religión católica, raza mestiza, actualmente está cursando la primaria, ocupación estudiante, el lugar de nacimiento es en la ciudad de Quito, en Pichincha también, igual que su domicilio actual en la ciudad de Quito. Bueno, el motivo de consulta es porque el paciente presenta lesiones eczematosas muy pruriginosas localizadas en los pliegues antecubital y popítulos de larga evolución. Y la enfermedad actual es que el paciente masculino de 5 años de edad presenta lesiones hematosas de dermatitis muy pruriginosas localizadas en los pliegues antecubital y popítulos de larga evolución. En la cara, las manifestaciones predominan a nivel palpebral. Conjuntivitis frecuentes en la familia atribuye a rascados y en zona peribucal. Bueno, también vamos a ver de los antecedentes personales, dentro de los cuales están los fisiológicos, el tipo de sangre se desconoce, viajes al extranjero no ha salido, tiene las vacunas completas. Dentro de los aspectos patológicos, las enfermedades de la infancia, vamos a ver que desde los 8 meses presenta piel muy seca con brotes intermitentes de dermatitis pruriginosa en mejillas, muslos y en pezón izquierdo. Las enfermedades médicas, ha presentado 5 episodios de sibilancias coincidiendo con episodios catarrales febriles y presenta una rinitis perenne, sin requerir ingresos. También los antecedentes alérgicos, no tolera lo que es el melocotón, ante cuyo contacto reacciona con edema labial y en mejillas. Y antecedentes quirúrgicos y traumáticos no refiere. Dentro de los antecedentes familiares, el padre tiene lo que es la afectación de la rinitis alérgica con estudio positivo al polen de oliva. Su madre no tolera los frutos secos, aunque prescindió de ellos sin efectuar estudio alguno. Continuando con la historia clínica, vamos al examen físico. Vamos a tener que su altura es de 1,31 metros, pesa 29 kilogramos, tiene un índice de masa corporal de 16,89, que es normal en la edad del paciente. Una presión arterial de 116,76 miligramos de mercurio, en una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 25, con una temperatura normal de 37 grados. En su impresión general, su nivel de conciencia es de vigilia. Su orientación temporoespacial está ubicado en la orientación temporoespacial, responde de manera correcta a todas las preguntas realizadas. Su postura presenta una actitud compuesta, está en decúbito dorsal, su hábito constitucional es longilíneo, las fases presenta fases compuestas, estado de nutrición saludable y estado de hidratación, deshidratación moderada. En su sistema tegumentario tenemos palidez facial, está ojeroso, tiene el pliegue infraorbitario marcado, tiene la piel muy seca, con dermatitis en párpados superiores, también tiene áreas de linquenificación en pliegues antecubitales y también políteos, tiene lesiones de rascado y al realizar el test de SCORAT tiene una valoración de 20. En el sistema celular subcutáneo no presenta una patología aparente, al igual que en el linfático y en los demás sistemas, que es como el venoso superficial, que aquí presenta una varice en el miembro inferior derecho. En el sistema osteoarticulomuscular no va a presentar ninguna patología aparente. En la cabeza no presenta patología aparente, en el cuello tampoco y en el tórax tampoco.
En el aparato respiratorio, en la inspección, palpación, percusión y auscultación, no presenta patología aparente, al igual que en el aparato circulatorio. A nivel del abdomen, tampoco se encuentran anomalías en el paciente, al igual que en el aparato genitourinario y en el sistema nervioso. Entonces, como resumen semiológico tenemos que este paciente masculino de 5 años de edad va a presentar lesiones eczematosas o dermatitis muy pruriginosas y van a estar localizadas en los pliegues antecubitales y popliteos de larga duración. También van a presentar en la cara las manifestaciones que predominan a nivel palpebral con conjuntivitis frecuentes que la familia atribuye al rascado y en la zona peribucal. En el examen físico encontramos la palidez facial, ojeroso, pliegue infraorbitario, la piel es muy seca, con dermatitis en párpados superiores, áreas de linfenicación, en pliegues antecubitales y popliteos. Además de la lesión de lesiones de rascado, vamos a encontrar la valoración del índice SCORAT con un resultado de 20. Estos son los síndromes clínicos que a través de la recopilación de la anamnesis y signos y síntomas, estos signos presenta el paciente que ya los hemos revisado anteriormente. Continuando con el diagnóstico diferencial, encontramos que para el diagnóstico diferencial se complementan en base con los síndromes clínicos, anamnesis, estado de físico, también las posibles enfermedades que padece el paciente, guiándose sobre todo en la recopilación de datos que hemos obtenido hasta ese momento, en los cuales se sospecha que encontramos una dermatitis seborreica, histiocytosis X, acrodermatitis enterotópica, ictiosis, hipergamaglobulemia y síndromes como puede ser el Wistlog, también Netherlog y del Leiner. Cámbiale, por favor. Continuando con los diagnósticos diferenciales, encontramos que la dermatitis seborreica es un trastorno de la piel que afecta principalmente en el cuero cabelludo y que provoca escamaciones irregulares o costras gruesas, amarillas o blancas que provocan picazón. Vuelta en la histiosis X o histiosis de las células Langer es una enfermedad infrecuente que consiste en la proliferación de las células Langer. También encontramos la acromegalia enterotópica, que es una patología más representada en el déficit de zinc, ya que sus resultados tienen un defecto en la absorción en el intestino de este metal. También en la ictiosis se encuentran los grupos de enfermedades que producen escamas visibles o toda en gran parte de la superficie de la piel. Como su nombre se deriva de la palabra griega que significa peso. Cámbiale, por favor. Continuando con los diagnósticos diferenciales, encontramos el síndrome de la hipergamaglobulemia tipo E, que es una inmunodeficiencia hereditaria combinada de las células B y T, que son características con abscesos en la piel y que se encuentran infecciones sinopulmonares o dermatitis grave. También encontramos los síndromes de West-Alp, que son ligadas al cromosoma X debido a las mutaciones en GAS y que se dan por caso en 1.000.000. También el síndrome de Netherlock es una enfermedad transmitida mediante herencia auto- autosómica receptiva caracterizada por 3 rangos mayores, que son la ictiosis, la atopia, todos del pelo, nada más. Y de ahí encontramos también la enfermedad de Liner, que es es un desorden dermatológico que aparece al final del primer mes de vida o en el comienzo del segundo. Esto aparece en primer lugar en las nalgas del bebé y se extiende posteriormente a otras partes del cuerpo. Aquí podemos ver un diagnóstico diferencial entre la dermatitis atópica y la dermatitis seborreica. En el comienzo, en la dermatitis atópica va a ser de 2 a 4 meses y la dermatitis seborreica va a ser el primer mes. La lesión elemental de la dermatitis atópica va a ser la vesícula. Mientras tanto, en la dermatitis seborreica va a ser en las placas eritematosas de descamación grasienta.
También encontramos las lesiones inicial y la lesión, es decir, la localización inicial y la localización tópica. En la localización inicial, la dermatitis atópica va a ser las mejillas y la localización tópica va a ser representada en un triángulo nasofaringeo, cabeza, superficies de extensión de los miembros. Mientras tanto que en la dermatitis seborreica va a ser en el cuero cabelludo y en las cejas, en los pliegues cutáneos. También encontramos la duración que va a ser en la dermatitis atópica de 1 a 2 años o en la dermatitis seborreica que van a ser algunas semanas. Las situaciones en esta dermatitis atópica van a ser el asma, alergias a los alimentos y en la dermatitis seborreica va a ser generalmente la curación. Ahí también encontramos otro tipo de características de estas enfermedades, como puede ser el granuloma eosinofílico, que puede formar por más frecuentes son entre el 60 y el 80% de los casos. También se observa en pacientes de entre 5 a 10 años. También se puede ver lesiones óseas o múltiples con un buen pronóstico. También podemos ver el Hashimoto-Pritzker, que son manifestaciones cutáneas desde el nacimiento o en la primera semana de vida. También se caracteriza por las pápulas, las vesículas, los nódulos. También no se encuentra infecciones en otros órganos. También podemos encontrar otra enfermedad que es la enfermedad de Schnur-Christian, que se encuentra entre el 15 al 40% de los casos, principalmente en pacientes de 4 a 7 años de edad y enfermedades cronológicas que presentan la triada que son lesiones en los huesos y diabetes insípida. También encontramos la otra enfermedad que puede ser la enfermedad del Leber, que esta enfermedad va a ser aguda y progresiva y va a ser más frecuente en pacientes menores de 2 años. También hemos encontrado las principales diferencias de la dermatitis atópica con algunas enfermedades como puede ser la dermatitis seborreica, la tiña, el DAC. Estas no suelen ser mucho, ya que el diagnóstico debe ser clínico y también debe tener en la ocasión que puede dar el inicio del paciente. En la tiña encontramos que aparecen en cualquier edad por las placas que se encuentran en la piel y se pueden extender por todo el cuerpo. En el DAC encontramos la localización que van a ser las lesiones de esta enfermedad y el diagnóstico clínico es confirmado mediante pruebas de la piel que pueden ser como cutáneas. Mientras que la sarna puede estar en todo el cuerpo, también puede ser una raspada de una capa de una córnea, una visión directa. Mientras tanto que la inmunodeficiencia se puede localizar por un test genético y las diferentes manifestaciones cutáneas del déficit nutricionales se pueden dar como su propio nombre por falta de niveles de zinc, de ácidos grasos, entre otros. Ya. Entonces al paciente se le realiza exámenes complementarios. Entre esos mandamos un hemograma. El paciente presenta niveles normales en hematocrito. En el Fadiatop nos da positivo. Este Fadiatop es una prueba cualitativa que va a buscar una muestra de sangre venosa de anticuerpos que nos muestre el IgE. Y en evidencia también le hacemos una cuantitativa de anticuerpos y nos sale lo que ya sabíamos, que están normales todos, excepto el IgE que tiene 682 QU sobre L. La esperiometría forzada sale normal y el 3 de broncodilatación con salbutamol también nos sale negativo. Bueno, ahorita vamos a explicar acerca del diagnóstico definitivo. Pasa. Ya, bueno. Entonces, como en primer punto, vamos a tener que el índice SCORAD, la cual en español es la puntuación de gravedad de la dermatitis atópica, vamos a evaluar para tener mejor precisión en el diagnóstico. Esta en la cual va a evaluar la extensión de ese tipo de dermatitis y también va a evaluar la intensidad de cuál se presenta esa dermatitis, de qué tipo de capa de piel está afectando. En las características podemos tener que estén con sequedad en la piel, se evalúan en zonas más que todo donde la piel no esté afectada de esta dermatitis, porque aquí se va a poder bien qué tipo de sequedad va a tener la piel del paciente.
Además, también se va a contabilizar aquellos síntomas que van a ser subjetivos, tales como el prurito y la pérdida de pelo. También tenemos aquí una tabla en la cual nos habla cómo contabilizar estos valores de score. Por ejemplo, en criterios mayores, por lo menos tiene que haber 3 signos, como es el caso del prurito, una afectación facial y de zona de extensión, o también, y importante, es la genética, la historia familiar, en la cual tenga algún paciente más que tú de primer grado este tipo de afección. Pasa a la siguiente, Leo. Ya. Entonces, ese criterio nos va a evaluar en tres subdivisiones, en la cual va a ser una dermatitis atópica leve, en la cual la puntuación se quede 0 a 25, moderada de 25 a 50 puntos y grave ya que sea mayor de 50. Para la cual nosotros como médicos tenemos que saber cuáles van a ser las causas y factores desencadenantes en este tipo de dermatitis atópica, en la cual se va a hacer un estudio presuntivo y los grandes factores que podemos tener desencadenantes. El primero se reconoce como la dieta, cuando no hemos hecho o realizado un estudio alergiológico, o también en el caso de los niños que presentan afecciones pulmonares, se puede también hacer un estudio de neumoalergenos en niños para descartar estos tipos de factores desencadenantes. Voy a pasar al siguiente. Bueno, entonces en el diagnóstico, el diagnóstico se va a sustentar mucho en los datos obtenidos del paciente y además este se va a apoyar en los antecedentes familiares, como ya mencionó mi compañero. Entre ellos teníamos la madre que no tolera los frutos secos, además que el padre tiene un aspecto de rinitis alérgica con un estudio positivo a polen de olivo. En la historia clínica también toma muy en cuenta los datos del paciente. Aquí tenemos que recalcar que encontramos la piel seca, además que está ojeroso, tiene también el pliegue infraorbitario, áreas de liquenificación en pliegue antecubitales hipoclíteos y mucho prurito. Además, en los exámenes complementarios se supo manifestar que existe la IgE alto y el PADI-A-TO positivo. Pasa ahí, por favor. Entonces, nosotros, como ya mencionó mi compañero, nuestro paciente va a estar diagnosticado con dermatitis atópica. Y nosotros utilizaremos los criterios de Hanifin y Rajka. Entre ellos ya valorizamos, como ya mencionó mi compañero, y ahora nos meteremos un poco más en la dermatitis atópica, en qué es lo que sucede de manera más ejemplificada en las fases que esta puede afectar. Y tenemos la fase de lactante, la fase escolar y la fase adulta. Nuestro paciente tiene 5 años, por lo cual este paciente va a encontrarse en la fase escolar. Este sobreviene desde los 4 a 14 años de edad. Las manifestaciones cutáneas pueden comenzar en esta fase o reanudarse tras un intervalo libre de hasta 2 a 3 años. Entonces, va a haber una afectación de los pliegues antecubitales hipoclíteos con gran prurito y rascado, facilitando la sobreinfección bacteriana como el impétigo o vírica como el molusco contagioso, como también puede existir una fúngica. Otras localizaciones típicas son que puede encontrarse entre las caderas, las muñecas, puede haber un pliegue auricular, también en los párpados, una región peribucal, una quialitis en las manos, en los dedos. Es típicamente una pulpitis pruriginosa. También puede existir afecciones en la planta de los pies. Los rebrotes son muy habituales en otoño y primavera. En el niño puede aparecerse de manera que puede presentarse pálido u ojeroso. En las imágenes de aquí podemos observar un ejemplo claro de la dermatitis atópica en la fase escolar o del infante. Como podemos ver en la imagen que está señalada con el número 1, hay una afectación de flexuras en la dermatitis atópica del niño. En la imagen A podemos presenciar una dermatitis atópica del escolar donde hay una afectación de pliegues. En la imagen B una dermatitis atópica en la fase eczematosa. Y en la imagen C existe un eczema crónico. Pásale, por favor, ya. Entonces, aquí vamos a hablar de las lesiones, lesiones muy comunes que pueden aparecer en la dermatitis atópica. Entre ellas tenemos la liquenificación.
La liquenificación es la consecuencia del rascado repetitivo causado por el prurito en los pacientes atópicos, que es provocado por el engrosamiento de la piel. Este se manifiesta en la imagen, podemos ver una placa mal delimitada que existe rascado y pasa costra. Tenemos la xerosis. Esta es la sequedad de la piel de los pacientes atópicos. Es uno de los cambios más frecuentes en el paciente. También tenemos en la imagen la ictiosis. Esta es la presencia de piel áspera, escamosa y seca. Pásale, por favor. Ya. Tenemos otra manifestación muy clara que es la quielitis. Esta es una sequedad intensa en la mucosa labial que provoca descamación peribucal con formación de fisuras. Tenemos otro también, la pitiriasis alba. Estas son máculas blanquecinas que predominan en la cara y extremidades superiores que no suelen provocar prurito. Además, son muy visibles en las pieles oscuras y tras la exposición solar en verano. Y por último tenemos el eczema. El eczema es un trastorno que provoca enrojecimiento de la piel y picación. Aquí va a estar compuesto por eritema, por edema y por vesiculación, exudación y por último las costras. Entonces, ahorita vamos a empezar con lo que es la crisis. Volvemos otra vez a repasar los datos personales. Como ya sabíamos, era un paciente masculino de nombre Brian José Villajo Traves, con una edad de 5 años. Es el estado soltero, de nacionalidad ecuatoriana, mestizo, estudiante de primaria, y su lugar de nacimiento como su domicilio actual es en Quito, Pichincha. Con signos y síntomas, que está la palidez facial, ojeroso, pliegue infraorbitario, piel muy seca, con dermatitis en párpados superiores, áreas de liquenificación en pliegues anticubitales y políteos y lesiones de rascado. Entre los diagnósticos diferenciales que se habían planteado estaba la dermatitis seborreica, dermatitis de contacto, histocitosis X, acrodermatitis enteropática, ictiosis, hipergamaglobulinemia y síndromes de Wiskott-Aldrich o de Netherton o de Leiner. Por último, en los exámenes complementarios tuvimos un Fadiato positivo y con anticuerpos normales excepto el IgE, que presentaban 682 QU sobre L. Los demás exámenes dieron negativos o estuvieron normales. Dentro del tratamiento instituido y resultados obtenidos, se le mandó una dieta y sobre las lesiones inflamatorias de los pliegues se instauró un tratamiento con 2 dosis diarias de hidrocortisona tópica. Se remite al alergólogo para el estudio etiológico de la rinitis IDA. Seguiremos más a fondo en las siguientes diapositivas hablando de los posibles tratamientos de la dermatitis atópica. Bueno, a continuación vamos a proseguir con el tratamiento, en específico en las medidas generales y cuidados permanentes. Muy bien. Antes de iniciar el tratamiento es esencial explicar con detalle a los padres y a los niños mayores de qué se trata la enfermedad. Es una enfermedad crónico-inflamatoria que va a mejorar con la edad, así como qué pronóstico tiene, qué puede esperarse del tratamiento y recalcar la importancia de los cuidados diarios. La estrategia terapéutica va dirigida al brote de dermatitis atópica y al intervalo libre. Deben evitarse todas las circunstancias que provoquen prurito, como por ejemplo la sequedad ambiental, el exceso de calor en la casa, especialmente en el dormitorio, y el producido por el aire caliente. La ropa en contacto con la piel debe ser algodón, amplia y blanca, y conviene evitar lana y fibras sintéticas. También hay que evitar las etiquetas en el interior de la ropa, por ende hay que retirarlas. Esta ropa debe lavarse con un detergente suave, sin lejía ni suavizante. Debe aclararse con agua abundante, si bien el exceso de agua resulta perjudicial para la dermatitis atópica, la falta de higiene también empeora el cuadro. La ducha o el baño con sustancias coloidales debe ser efectuada. El agua no debe estar excesivamente caliente y un gel de pH ácido sin detergente debe ser usado diariamente. Después de esto se aplicará una crema emoliente en todo el cuerpo y se repetirá eso a lo largo del día en las zonas en las que se presenta resequedad. No hay que frotar la piel con la esponja ni con ningún otro tipo de franela y hay que secar la piel
con la toalla sin frotarla muy bruscamente, simplemente rozándola. También los baños del mar son recomendados, pero siempre y cuando se evite de manera severa el impacto del sol sobre la piel, así como también es un poco difícil el acceso a piscinas debido a la presencia de detergentes y desinfectantes como de cloro que contienen partículas que podrían agravar el cuadro. El rascado también provoca lesiones que son muy indeseadas y por ende las uñas deben de mantenerse bastante cortas. Las medidas para evitar irritantes incluyen cuidados para la disminución, el contacto con la piel de alimentos ácidos, como por ejemplo el tomate, cítricos, etc. En cambio de pañales y aclarado de cuidadoso de la ropa. Algunos alimentos ricos en histamina, en cantidades considerables y en niños muy sensibles pueden agravar el prurito, como por ejemplo los frutos secos, varios mariscos, las fresas, e igual algunos medicamentos que provocan la liberación de histamina pueden agravar considerablemente la situación, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, la codeína o vasodilatadores. De forma cuidadosa hay que eliminar aquellos alimentos que se asocien a los síntomas mediante estudio alergológico y pruebas de provocación-exclusión. No se debe poner en marcha ningún tipo de dieta de exclusión de forma empírica. En niños mayores debe descartarse la sensibilización a neumoalérgenos o epitelios animales a fin de efectuar medidas de prevención. Listo. A continuación, brotes de los tratamientos. Cuando se producen brotes, la actuación debe ir dirigida a dos grandes puntos, que es reducir el picor, eliminar la inflamación. En reducir el picor, vamos a tener la terapia tópica, que básicamente se consigue con hidroxicina, 2 miligramos kilogramo día, fraccionada en 3 días. Por el efecto sedante que añade su acción antihistamínica, también podemos utilizar una dosis única nocturna si el prurito predomina de noche de una dosis 1 miligramo kilogramo. Y si no está disponible la hidroxicina, se puede considerar algún otro tipo de antihistamínico que se tenga a la mano. Hablando de eliminar la inflamación, ahora sí, la terapia tópica, se topan bastante los corticoides, ya que es el tratamiento más eficaz para reducir el picor. La elección del preparado varía en función de la edad y también la extensión y la gravedad de las lesiones y de la zona en la que se vaya a tratar. Las lesiones habituales en los niños, los corticoides de potencia bajo-media suelen ser suficientes, mientras que en lactantes, para tratar las lesiones situadas en cara, axila, pliegues, mamas y regiones genitales, se recomienda la hidrocortisona en crema en una dosis de 2 aplicaciones diarias por ser de perfil de seguridad alto y para evitar efectos indeseados. En lesiones cronificadas en extremidades se pueden utilizar de alta potencia en pomada o en ungüento. Son posibles efectos sistémicos con los de alta o muy alta potencia, dosis superiores de 20 gramos en niños y de 10 gramos en lactantes. Hay que recordar que el pañal actúa como una cura oclusiva y puede aumentar la absorción hasta 100 veces. Evitarlos mucho en infecciones virales y utilizarlos con precaución si hay una infección bacteriana después de la iniciación de un antibiótico. Respecto a los inmunomoduladores, como el tacrolimus y el pimecrolimus, figuran en este grupo como alternativa a la medicación con corticoides. El tacrolimus es un macrólido producido por un hongo. Es un inmunomodulador eficaz por vía tópica y está comercializado al 0.03% para niños, de 2 a 15 años de edad. Su uso intermitente permite un control efectivo de la enfermedad a largo plazo y se considera un tratamiento de elección en dermatitis moderada grave, refractaria a otros tratamientos en niños a partir de 2 años y en adultos. Requiere 2 aplicaciones al día y ha sido probado para pacientes con dermatitis atópica moderada a grave. Los datos publicados avalan demasiado su seguridad y no produce atrofia cutánea. Mientras que el pimecrolimus es un inmunomodulador inhibidor selectivo de las citocinas inflamatorias producidas por el Streptococcus hygracopicus. Este está indicado para la dermatitis atópica leve a moderada y su efectividad no disminuye con el tiempo de aplicado. En crema al 1% en 2 dosis diarias. Puede utilizarse en lactantes y en algunos autores incluso lo recomiendan como tratamiento de primera línea.
Listo, comenzamos con la terapia sistémica. Los antihistamínicos orales, especialmente los de primera generación, que poseen un efecto sedante, son una medida coadyuvante de los corticoides tópicos de gran utilidad hablados anteriormente. Los antibióticos activos frente a Staphylococcus aureus pueden ayudar a controlar los brotes agudos, especialmente si hay una sobreinfección evidente. Los corticoides orales solo deben usarse en casos rebeldes a los tratamientos anteriores y durante periodos cortos. Si son necesarios, es preferiblemente el empleo de prednisona o metilprednisolona que la dexametasona. Solo en casos excepcionales y muy precisos se puede recurrir a otras medidas como la administración de inmunosupresores o inmunomoduladores sistémicos, como por ejemplo el metrotexato, la ciclosporina, la aciatropina, el tacrolimus, la ascomicina, entre otros. O incluso los antidepresivos tricíclicos para controlar el prurito. Y finalmente, tocando el punto de tratamiento de las sobreinfecciones, se administrarán antibióticos tópicos y o sistémicos en función de la gravedad y extensión, utilizando tópicamente mupirocina o ácido fusídico, mientras que por vía general se podría atacar con eritromicina, cloxacilina, amoxicilina más ácido clavulánico o cefalosporinas de primera generación. Eso ha sido todo por nuestra exposición, doctora. Muchas gracias. Una buena noche.